Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 8. Amor verdadero, cariño. Texto del capítulo. Por un instante, toda la fuerza de subyugación observó con asombro cómo Emilia rodaba por la pendiente, hacia el fondo del cráter donde yacía el cadáver de la ballena. Afortunadamente, ese momento no duró mucho para Subaru. Un profundo instinto protector lo devolvió rápidamente a la realidad. Sin pensarlo dos veces, se dejó caer y comenzó a perseguir a Emilia. Sin embargo, la pendiente era pronunciada, y Subaru solo podía bajarla a cierta velocidad sin tropezar y caerse. Incluso corriendo tan rápido como pudo, Subaru vio claramente que no iba a alcanzar a Emilia antes de que llegara al fondo. En circunstancias normales, que Emilia llegara al fondo podría haber significado simplemente dejar de rodar, pero estas no eran circunstancias normales. Por supuesto, en el fondo del cráter se encontraba el enorme cadáver de la ballena, pero lo que más preocupaba a Subaru era lo que yacía alrededor de ella. Cuando Wilhelm le cortó la cabeza a la bestia, se derramó una enorme cantidad de sangre, y el fondo del cráter se convirtió en un profundo lodazal de lodo, sangre y vísceras. Si Emilia caía allí, quizá no sería posible rescatarla antes de que se ahogara. Subaru intentó acelerar, pero simplemente no fue suficiente. Justo cuando Subaru empezaba a desesperarse, oyó unos pasos pesados, más fuertes que los suyos, acercándose por detrás. Antes de que pudiera girar la cabeza para ver de dónde venían, una mano firme lo agarró por la espalda de su chándal negro y amarillo, arrastrándolo hacia arriba con facilidad. Menos de un segundo después, Subaru, inexplicablemente, se encontró sentado de nuevo detrás de Rem, a lomos de Patrasche. La dragona terrestre negra parecía volar pendiente abajo con ellos a cuestas. Rem, no te preocupes. Llegaremos a tiempo, Emilia-sama. Subaru-kun solo necesita estar listo. Subaru, ¿listos? ¿Listos para qué? Mientras la mente de Subaru se apresuraba a comprender lo que Ren pudiera estar planeando, Patrasche se adelantó a Emilia y derrapó hasta detenerse, lanzando una impresionante lluvia de tierra al aire. Apenas esperando a que el dragón terrestre se detuviera, Ren saltó de la silla y agarró a Subaru de la mano, arrastrándolo tras ella. Ren, listo para atrapar. Mirando hacia Emilia mientras caía hacia ellos, Subaru comprendió en el último instante exactamente lo que Ren había querido decir. Extendiendo los brazos, clavó los talones en la tierra y se preparó para el impacto. Subaru, espera un momento. ¿Qué pasará si me golpean? Subaru no tuvo oportunidad de terminar su pregunta porque en ese momento Emilia se lanzó hacia sus brazos, recibiendo el impacto con un golpe sordo en el pecho. Sujetándola con fuerza, Subaru hizo todo lo posible por mantener el equilibrio, pero no fue suficiente. Ambos comenzaron a deslizarse juntos por la pendiente, con las zapatillas de Subaru abriéndose paso hacia atrás a través de la tierra. Afortunadamente, el deslizamiento no duró mucho, ya que Patrasche se acercó por detrás de Subaru y apoyó su peso sobre él, deteniendo suavemente a Subaru y Emilia. Apoyando la espalda en el flanco negro y escamoso de Patrasche, Subaru respiró aliviado. Subaru, vaya, de verdad que me salvaste la vida, ¿eh? Será difícil despedirnos si Krushch decide que quiere volver después de que todo esto termine. Tras recuperar el aliento, Subaru se arrodilló en la pendiente y recostó a Emilia boca arriba. A pesar de los fuertes golpes y sacudidas que había recibido al bajar, parecía estar completamente inconsciente. Subaru le apartó el cabello plateado de la cara y comenzó a revisarla en busca de heridas mientras Ren corría hacia ellos, respirando con dificultad. Ren, ¿cómo está Emilia-sama? ¿Tiene alguna herida grave? Subaru, no lo creo. Aún así, deberías echarle un vistazo por si acaso. Después de todo, sabes más sobre curación. Mientras Subaru observaba a Ren revisar las heridas de Emilia, un sentimiento de culpa comenzó a apoderarse de él. Emilia no parecía estar muy bien, incluso a pesar de no tener heridas graves. De pies a cabeza, estaba cubierta de pequeños cortes y moretones, y un hilillo de sangre le bajaba por la nariz. Además, Emilia no era la única con mal aspecto.
Por primera vez desde que comenzó la batalla, Subaru tuvo un momento de tranquilidad para observar a Rem, y fue entonces cuando notó que ella también tenía muchas heridas menores. Mientras Rem usaba magia curativa en los muchos rasguños y moretones de Emilia, Subaru supo por el aura de su magia, más débil de lo normal, que ella también debía estar muy cansada. Frunció el ceño para sí mismo. ¿Los presioné demasiado a ambos? Subaru definitivamente sentía cierta responsabilidad por lo maltrechas y agotadas que estaban Rem y Emilia. Después de todo, lo único que habían hecho era seguir los planes que él mismo había ideado. Incluso después de que Ferris y algunos soldados llegaran y se llevaran a Emilia a urgencias para que la atendieran, esa pregunta seguía resonando en la cabeza de Subaru, rebotando lentamente de un rincón a otro de su mente. Sé que probablemente todo esto sea lo mejor, pero, ¿cuánto les pido realmente? ¿Cuándo me tocará asumir mi propio peso? Dirigiendo su mirada hacia el cielo despejado, Subaru se preguntó acerca de eso. Un rato después, Subaru se encontró sentado en una gran roca, a cierta distancia de donde se encontraba el grupo principal. Podría haber sido el mismo lugar donde encontró a Emilia sentada al llegar, pero, sinceramente, no lo sabía con certeza. De una forma u otra, no importaba. Solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar, y había logrado convencer a Rem de que le revisaran las heridas junto con Emilia para poder tener un tiempo a solas. Me alegro de que la ballena esté muerta, pero eso significa que es hora de pasar al siguiente paso, y ese siguiente paso es, un rostro verdoso de ojos verdes y brillantes, se abrió paso en la conciencia de Subaru, con su risa espantosa royendo su audición, aunque sabía que no podía estar allí. Con una mueca, Subaru se agarró la cabeza e intentó acallar la imagen. Respiró profundamente, concentrándose en sus propios cordones. Eso fue en otro tiempo y en otro lugar. Ahora estoy aquí. Rem también está aquí. Está a salvo, y espero que no tenga que venir conmigo a luchar contra él. Subaru siguió respirando hondo hasta que el momento pasó lentamente. Solo cuando sintió que el pánico que lo atormentaba se disipaba por completo, se dio cuenta de que se había estado agarrando las rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Soltó el agarre mortal con un suspiro de decepción. Era extremadamente frustrante sentirse tan debilitado por cosas que creía haber terminado hacía décadas, pero en realidad no había nada que hacer. Tengo que controlarme. No puedo pasarme la vida esperando que Rem esté ahí siempre. No debería tener que pasar por eso. Se lo merece. Ejen Subaru dejó de pensar cuando alguien a sus espaldas se aclaró la garganta cortésmente. Subaru no estaba seguro de a quién esperaba ver, pero se sorprendió un poco al girarse para comprobarlo y encontrarse con los profundos ojos ámbar de Krushch. Todavía vestida con su armadura, estaba cubierta por el polvo de la batalla, aunque por alguna razón a Subaru le pareció que esa mirada le sentaba de maravilla. Al mirar a Subaru a los ojos, la mirada de Krushch era tan incisiva como siempre, pero nada cruel. Una vez que vio lo que buscaba, cerró los ojos e inclinó la cabeza cortésmente antes de señalar la roca donde estaba sentado Subaru. Krushch, ¿puedo? Subaru parpadeó sorprendido por la falta de formalidad habitual de Krushch, pero se acercó un poco y le indicó que se sentara. Ella asintió agradecida y se sentó, con su armadura vibrando ligeramente. Durante un largo rato permanecieron sentados juntos, contemplando la hierba destrozada y ensangrentada de lo que hacía poco había sido un campo de batalla. A pesar de toda la muerte y la destrucción de la noche anterior, era una mañana irrazonablemente agradable. Subaru. Entonces, ¿a qué debo el placer? Krushch. Antes que nada, he venido a agradecerte, Natsuki Subaru. Subaru. Gracias. Krushch lo miró con expresión seria. Krushch. Sí, para agradecerte. Gracias a la información que nos proporcionaste, pudimos encontrar la ballena, y gracias a tu rapidez, finalmente pudimos abatirla cuando llegó el momento. Deberías estar muy orgulloso de tu contribución a esta victoria. Subaru. Sí. Estoy orgulloso de lo que hicimos hoy, de verdad. Krushch entrecerró los ojos cuando Subaru dijo eso, su mirada pareció vagar por el aire alrededor de su cabeza. Krushch. Curioso, Subaru. ¿Qué es curioso? ¿No crees que miento? Sé que no debo, Krushch. No, no mientes. Eso lo tengo completamente claro.
Subaru. Entonces, ¿qué pasa con esa mirada? Cruzch. Una vez más, me pareces desconcertante, Natsuki Subaru. La realidad que nos rodea no concuerda con tu comportamiento actual. Subaru. No. Subaru, inconscientemente, enderezó un poco la espalda al oír eso, sintiendo una punzada de timidez al haber sido leído con tanta claridad. Negando con la cabeza, Cruzch se agachó y comenzó a desabrocharse distraídamente uno de sus protectores de brazos mientras hablaba. Cruzch. No. Hasta ahora, esto es lo que veo. Gracias a su información y contribuciones directas, se ha ganado una batalla histórica que marcará el futuro de nuestro mundo para las generaciones venideras. Además, su maestra, Emilia Sanma, participó de forma admirable, no solo desempeñando un papel crucial en la derrota de la bestia, sino también salvando la vida de muchos heridos. Gracias a ella, esos hombres volverán a casa con sus familias, y eso no lo olvidará la gente, y mucho menos yo. E incluso dejando de lado los avances históricos y políticos que ha logrado hoy, también está el aspecto personal. Dudo en llamarla simplemente su amiga, pero Rem ha sobrevivido a la batalla sin heridas graves y se recuperará con un poco de descanso. Todo esto es correcto, ¿verdad, Natsuki Subaru? Subaru no pudo evitar reírse secamente por la forma en que Cruzch había tropezado con su relación con Ren y de alguna manera había salido con la mejor definición que había. Subaru. ¿Ni Ren, eh? Supongo que es cierto, sí, y el resto también. Cruzch. Entonces, si me permites el atrevimiento, ¿por qué sigue soplando un viento tan turbulento a tu alrededor? Subaru respiró hondo y pensó en ello un minuto. No se había dado cuenta de que la habilidad de Cruzch servía para algo más que distinguir la verdad de las mentiras, pero de una forma u otra, ella lo interpretaba con precisión. En su corazón, Subaru no se sentía en paz. Subaru. Todavía me queda mucho por hacer, pero antes de eso, siento que debería haber podido hacer más hoy. Cruzch. ¿Más, dices? Subaru. Sí. Incluso después de todo lo que hice, Emilia tuvo que esforzarse al máximo. Tanto que, cuando llegó el momento de hablar después de la batalla, terminó desplomándose y avergonzada. Cuando veo algo así, no puedo evitar pensar que podría haber hecho más, que debería haber hecho más. Si hubiera podido hacer un poco más, quizás no habría tenido que sufrir tanto para lograr lo que hicimos. Cuanto más expresaba Subaru sus pensamientos, más frustrado se sentía consigo mismo. Cruzch escuchaba pacientemente, pero a medida que Subaru seguía hablando, sus cejas verdes se arqueaban cada vez más. Aún así, no lo interrumpió ni una sola vez y esperó en silencio a que terminara de hablar. Una vez que terminó, se quitó con calma uno de los guantes y se pasó la mano por su largo cabello verde, quitándose un poco de suciedad antes de hablar por fin. Cruzch. Tengo una pregunta que hacerte, Natsuki Subaru, pero primero creo que debo corregir un malentendido que pareces tener. Emilia Sama no se avergonzó hoy al caerse. Subaru. ¿Qué quieres decir? ¿No la hizo quedar mal delante de todos? Cruzch negó con la cabeza como si fuera lo más ridículo que había escuchado decir a Subaru hasta ahora. Cruzch. No hay vergüenza alguna en luchar hasta el límite de las propias capacidades. Emilia Sama se entregó por completo a la victoria contra la ballena blanca, sin dejar nada en juego. No hay nada más que honor en ello, y su alma brilla aún más por ello. Subaru. Cruzch. Y eso me lleva a mi pregunta. ¿Te contuviste durante la batalla, Natsuki Subaru? ¿Hubo algún esfuerzo que pudieras haber hecho o alguna hazaña que pudieras haber logrado y que te abstuviste de hacer? Cruzch habló con firmeza y pasión, pero incluso al alzar la voz, Subaru no percibió ningún atisbo de malicia en ella. Parecía que realmente solo quería saber qué pensaba. Subaru. No, por supuesto que no. Cruzch. No lo pensé. Tras lograr que Subaru lo admitiera, Cruzch se reclinó un poco, colocando las manos detrás de ella y reclinándose mientras volvía a contemplar el campo de batalla. Cuando continuó, lo hizo en voz más baja. Cruzch. ¿Sabes? Ferris me contó algo bastante curioso hace un rato. Subaru. ¿Curioso? Cruzch. Sí. Me dijo que cuando Ren te llevó a la sala de urgencias, estaba completamente fuera de sí, reprendiéndose en voz alta por no haber llegado antes. Subaru frunció el ceño ante eso.
No le sorprendió, pero aún así le decepcionó saber que Rem había sido tan dura consigo misma. Cruzch. Pero eso no fue lo curioso. Lo interesante fue que, mientras se culpaba a sí misma, Ferris la oyó detenerse y disculparse en voz alta. Me parece intrigante. Al oír eso, el ceño fruncido que se formaba en el rostro de Subaru se revirtió. Incluso sin su ayuda, Rem se estaba tomando en serio lo que él intentaba decirle. Cruzch. Ahora que te he oído hablar, escupiendo sobre el honorable servicio de un hombre que luchó con distinción e incluso fue herido en el cumplimiento del deber, la inusual exhibición de Rem-san me lleva a concluir que quizás le debes una disculpa a ese valiente soldado, incluso si resulta ser tú mismo, Subaru. Yo, Cruzch. No tienes por qué hacerlo ahora. Simplemente recuerda, nadie puede dar más de lo que puede. Esperar más de lo posible es una locura, y a pesar de tu excentricidad, no creo que estés loco. A medida que el sol ascendía en el cielo sobre el campo de batalla, Cruzch parecía pronunciar esas palabras con naturalidad, como si fueran cuestión de sentido común, pero eso no disminuyó en absoluto su impacto en Subaru. Mirando estúpidamente el rostro de Cruzch mientras ella hablaba, Subaru se quedó boquiabierto. No puede ser mayor que Ersa cuando morí, ¿verdad? Y aún así, de alguna manera, al igual que todos los demás, Cruzch parecía mucho más joven de lo que Subaru recordaba, y en términos de experiencia, era lo suficientemente joven como para ser su bisnieta. A pesar de todo, había hablado con una sabiduría que superaba su edad, dejando a Subaru completamente sin palabras. Al volver la vista hacia él y ver su expresión de asombro, Cruzch le dedicó a Subaru una inusual sonrisa. Cruzch. Parece que te he dado algo en qué pensar, Natsuki Subaru. Subaru. Podrías decirlo. De verdad, agradezco mucho tu consejo, Cruzch-sama. Cruzch. Bien, entonces te ocupará un poco la mente más tarde. Pero primero, creo que tenemos algunos asuntos prácticos que discutir. Cuando estábamos preparando nuestra alianza, mencionaste una amenaza inminente del culto de la bruja, ¿no es así? ¿Cuál es la situación actual? Al mencionar el culto de la bruja, Subaru sintió un pequeño nudo en el estómago. Parte de la razón por la que había salido a ese lugar tranquilo era para poder pensar en esa situación a solas. Sin embargo, si no podía tener soledad para pensarlo, no se le ocurría a nadie mejor que Cruzch a quien pedir consejo. Inconscientemente, la mandíbula de Subaru se tensó. Subaru. Bueno, Emilia-sama está a salvo de ellos por ahora, claro. Pero es solo por ahora, y no es la única en peligro, Cruzch. Naturalmente, hay que considerar a la gente del dominio Matters. Y, sin eliminar la amenaza decisivamente, la seguridad de Emilia-sama no puede garantizarse a largo plazo. Subaru. Exactamente. Aunque logramos sacarla de ahí a escondidas para que nos ayudara a matar a la ballena, no es como si Rem y yo pudiéramos llevarnos a Emilia y regresar tranquilamente a la mansión de Roswell sin que pasara nada. Cruzch asintió solemnemente, una mirada de determinación estoica se apoderó de sus rasgos reales. Cruzch. Bien dicho, Natsuki Subaru. Tal como acordamos, es hora de que cumplamos nuestra parte del trato como aliados. Debo regresar personalmente a la capital para presentar la cabeza de ballena y Emilia-sama debería aprovechar la oportunidad para acompañarme, ya que también es su propio logro. Aún así, contarás con toda la ayuda que podamos reunir. Subaru. Estoy muy agradecido por cualquier ayuda que puedas brindarme, pero, Subaru observó a los guerreros que habían sobrevivido a la batalla. Donde quiera que miraba, había heridos. Dudaba que aún quedarán muchos en condiciones de luchar tras la terrible experiencia de la noche anterior. Pareciendo comprender lo que pensaba, Cruzch se enderezó e hizo un gesto a alguien cercano, llamándolos. Cruzch. Tenemos 2 docenas de hombres sin heridas graves que están en condiciones de seguir luchando. Además, estamos llamando a un destacamento de mercenarios colmillo de hierro que Anastasia Sanma envió para impedir que los viajeros se acerquen demasiado al campo de batalla. Además, hay otro hombre que sé que insistirá en unirse a ustedes. Justo cuando terminó de hablar, Wilhelm se acercó a ellos, tras ser llamado desde donde los esperaba. Ferris también se acercó, deteniéndose a unos pasos detrás del viejo espadachín. Al llegar, Wilhelm se detuvo frente a ellos y le dedicó una cortés reverencia a Cruzch. Wilhelm. Cruzch-sama, ¿puedo?
Khrushchev asintió a Wilhelm, y con eso, el anciano centró toda su atención en Subaru, arrodillándose e inclinando su canosa cabeza en señal de máximo respeto. Sorprendido por un saludo tan dramático, Subaru retrocedió medio paso antes de recuperar la compostura. Wilhelm, Subaru Dono, le expreso mi más sincero agradecimiento. Gracias a usted, este anciano ha podido cumplir el único deseo que lo ha mantenido vivo durante los últimos 14 años. Gracias, señor, gracias. Subaru. Yo, no sé qué decir, Wilhelm. Cuando Wilhelm levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Subaru, este sintió como si estuviera viendo a un hombre nuevo. Los penetrantes ojos azules del anciano no habían perdido nada de su familiar intensidad, pero había en ellos una energía y una vitalidad que Subaru nunca antes había visto. Wilhelm, di que me permitirás ayudarte a vencer al enemigo que te espera. Lamento no poder ofrecerte más que eso a cambio de todo lo que me has dado hoy. Con el permiso de Khrushchev-sama, te lo ruego. Permíteme prestarte la fuerza que aún me queda en estos viejos huesos. Al mirar a Wilhelm a los ojos, Subaru se sintió más conmovido de lo esperado. Algo en ellos le resultaba familiar, de una forma que quizás solo él podía comprender, de un viudo anciano a otro. Cuando morí en mi vejez, tuve la oportunidad, no, la bendición de ver a Ren por última vez. Quizás para él, poder decirle a su esposa que la amaba fue lo mismo. Realmente no se puede poner precio a un final feliz, ¿verdad? Subaru. Eso significa más para mí de lo que puedo expresarte, Wilhelm-san. Sería un honor que vinieras a luchar contra el culto de la bruja conmigo. ¿Es solo ¿qué hay de tus heridas? Al mirar a Wilhelm, Subaru no pudo evitar ver que la mayoría de las horribles heridas de la pelea contra la ballena aún estaban presentes. A pesar de lo poco que Wilhelm parecía llevar esas heridas, Subaru no pudo evitar preguntarse cuánto daño genuino se escondía tras la férrea compostura del anciano. Khrushchev, no hay de qué preocuparse por eso. También enviaré a nuestro mejor sanador contigo. Ferris. Sí, Khrushchev-sama. Aunque solo estaba a unos pasos de distancia, Ferris ahora pareció materializarse inmediatamente al lado de Khrushchev. Khrushchev, ¿cuál es el estado de nuestros heridos? ¿Estarán lo suficientemente estables como para que puedas seguir adelante con Natsuki Subaru y su grupo pronto? Ferris. Ferry ha estado muy ocupado con todos los heridos, pero todos están estables, así que podríamos trasladarlos ahora mismo si fuera necesario. Para lo que Khrushchev-sama necesite, Ferry está a su disposición. Mientras Ferris hablaba, sus orejas de gato se movían enérgicamente en la parte superior de su cabeza. Subaru. Por cierto, Ferris. ¿Cómo están Emilia-sama y Ren? Ferris. Emilia-sama está estable como todos los demás, pero sigue inconsciente. Tiene un caso muy grave de agotamiento por Yana, miau. Ren-chan también parece bastante cansada, pero apuesto a que tendría mucha energía si volvieras allí. Subaru. ¿A qué te refieres? Batiendo sus largas pestañas tan adorablemente como pudo, Ferris juntó sus manos sobre su pecho y gritó con una voz más aguda de lo normal. Ferris. Subaru-kun, oh, Subaru-kun. Tu Ren te espera, miau. Subaru. ¿Por qué tú? Completamente sorprendido por la imitación que Ferris hizo de Ren, Subaru pudo escuchar a su abuelo interior llamándolo. Hombre, debería darle una paliza a ese pequeño punk hasta la semana que viene por burlarse de mí de esa manera. Afortunadamente, mientras el mejor juicio de Subaru luchaba en una feroz batalla con su impulso paternal de despeinar sin piedad el cabello del sanador hasta que gritara tío. Wilhelm fue el primero en intervenir. Poniéndose de pie, puso una mano severa sobre el hombro de Ferris. Wilhelm. Ferris-san, el amor juvenil no es cosa de broma. Es en esos lazos tan puros que un joven, Ferris. Vale. Ferry lo siente, miau. Pero Ren sí que quiere hablar contigo, Subaru. Subaru no pudo evitar reírse entre dientes mientras la conversación se desarrollaba ante él. La idea de un amor joven a su edad era un poco absurda. Subaru. De acuerdo, entiendo tu punto, Ferris. Bienvenidos al equipo, ambos. Vamos a darles una paliza a esos cultistas de brujas. Y Khrushchev-sama, gracias por todo Khrushchev. Esta es una alianza igualitaria, algo que usted, Emilia-sama y Ren han demostrado con su valor en el campo de batalla hoy.
cualquier agradecimiento que sienta que me debe, le debo igualmente a usted. Ha sido un honor luchar a su lado, Natsuki Subaru. Espero que sigamos juntos en el camino que nos espera, no solo como aliados, sino como amigos. Si alguna vez deja de estar al servicio de Emilia-sama, sepa que las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para usted. Con eso, Khrushchev extendió la mano de la que se había quitado el guante hacia Subaru, y Subaru la estrechó con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Subaru. El sentimiento es mutuo, Khrushchev-sama. No solo aliados, sino amigos esperando en la sala de urgencias, tal como Ferris le había dicho. Ren se alegró de ver a Subaru al regresar de hablar con Khrushchev y los demás. En lugar de quedarse sentada suspirando por Subaru, cuidaba diligentemente de Emilia, limpiándole la suciedad de la cara con un pañuelo húmedo. A pesar de cómo han cambiado sus sentimientos, Subaru-kun todavía estará feliz de ver a Emilia-sama bien cuidada. Flotando entre Ren y Emilia, Puck parecía sumido en sus pensamientos. Hasta hacía un minuto había estado hablando con ella y ella le había estado poniendo al día sobre los acontecimientos de la noche anterior, pero se había quedado callado y la conversación se había apagado. Ren, siempre la criada atenta, lo dejó con amabilidad para que reflexionara sobre lo que fuera, concentrándose en terminar la tarea mientras Subaru se acercaba y se unía a ellos. Subaru. Hola, Puck. Mientras se dirigía al espíritu, Subaru parecía inseguro de qué esperar, pero para alivio de Ren, Puck se animó y lo saludó cálidamente. Puck. Hola, Subaru. Ren me estaba poniendo al día sobre lo de anoche. Parece que ahora tendrán una batalla difícil contra el culto de la bruja, ¿no? Subaru. Los dos. ¿No crees que deberías relajarte un rato, Rin? Ferris dijo que estabas bastante agotada, Ren. Ren perseverará. Después de todo, sería irresponsable dejar a Subaru-kun ahora, mientras aún hay peligro por delante. Apretando el puño con firmeza, Ren le dedicó a Subaru su sonrisa más confiada. Sin embargo, al mirarlo, él no le devolvió la sonrisa. En cambio, palideció y abrió mucho los ojos. La expresión desapareció del rostro de Subaru casi tan rápido como había aparecido, pero Ren no la pasó por alto. Antes de que pudiera procesar por completo la extraña reacción de Subaru, Puck se interpuso entre ellos, flotando cerca de Subaru con una expresión curiosa en su carita peluda. Puck. Guau. No eres como te recuerdo para nada. Subaru. Me ha pasado mucho esto últimamente, Ren. Entonces tú también has notado un cambio, Puck-san. Aunque estaba preocupada por Subaru y sabía que la causa de su cambio aparentemente repentino eran las visiones del futuro que había tenido, Ren se consoló al saber que no era la única que notaba lo diferente que era Subaru ahora. Si otros también ven el cambio en Subaru-kun, quizás puedan ayudar a Ren a apoyarlo. Todavía flotando frente a la cara de Subaru, Puck cerró los ojos y pareció concentrarse en algo por un largo momento antes de finalmente responder. Puck. Claro. Puede que parezca igual que antes, pero emocionalmente, Subaru es una persona completamente nueva. Subaru. ¿Eso es bueno o malo? Puck. Es difícil decirlo con certeza. Sigo sintiendo mucha preocupación por Lia viniendo de ti, pero ahora también hay muchos sentimientos cálidos y cariñosos por Ren, eso, y mucho más. Puck se detuvo por un momento, su pequeño rostro peludo se arrugó mientras pensaba. Puck. Miedo. Sí, miedo, sin duda. El resto no está mal, quizá un poco confuso, pero ese miedo parece bastante extremo y eso no puede ser bueno. Escuchar la confirmación de los sentimientos de Subaru de un ser capaz de leer emociones conmovió a Ren, pero saber que Subaru luchaba contra un miedo desconocido que, por alguna razón, no había percibido la desconcertó. No tenía ni idea de a qué se refería Puck, pero una fría punzada de miedo comenzó a abrirse paso en su corazón por Subaru. Ren. Miedo. Subaru-kun tiene miedo de algo. Pero todo parecía ir tan bien. ¿Acaso Ren no ha visto algo? Al mirar a su alrededor, Ren no vio nada amenazante, así que volvió a mirar a Subaru, preguntándose si estaría viendo cosas que no existían. Eso solo aumentó su confusión, pues a primera vista parecía completamente tranquilo. Sus hombros se veían relajados, sus manos no estaban apretadas, y su respiración y movimientos también parecían tranquilos. Al parecer, parecía estar bien.
Fue solo porque Ren conocía a Subaru tan bien como ella que percibió la persistente incomodidad en sus ojos mientras intentaba ignorar la observación de Puck. Subaru, ¿estás seguro de que lo que estás captando es miedo y no otra cosa? Estoy bastante nervioso por un par de cosas, Puck. No, nervioso no lo describe para nada. Lo que transmites es miedo real, como si tu vida estuviera en peligro o algo así. Puck arrugó la cara en señal de concentración, pero se relajó de nuevo después de un momento. Puck, aunque no sé de dónde viene. Supongo que eso significa que averiguar el resto depende de ti, ¿no? Puck parecía dispuesto a seguir adelante con tranquilidad, pero todo el intercambio dejó a Ren profundamente inquieta. Que Subaru reprimiera un miedo tan intenso de repente sonaba peligroso. Wilhelm-sama nos dijo que estuviéramos siempre alerta. Una nueva sensación de urgencia se apoderó de Ren y se puso de pie, alisando su vestido delantal con sus manos. Ren. Puck-san, ¿te importa si Subaru-kun y Ren dejan Emilia-sama contigo por un rato? Si a Puck le pareció algo extraño la repentina petición, no lo demostró. Con aspecto casi desinteresado, simplemente flotó en círculos sobre sus cabezas. Puck, adelante. He pasado mucho tiempo cuidando de Lia yo solo, así que no tienes que preocuparte por ella. Ren, como era de esperar de Puck-san. Gracias. Dicho esto, Ren tomó a Subaru de la mano sin más dilación, alejándolo rápidamente de la zona de heridos. Al principio no tenía un destino específico en mente, pero su mirada se dirigió rápidamente a las flores silvestres cerca de la base del árbol de Flugel. Subaru. Oye, espera, Ren. Ve un poco más despacio. ¿A dónde vamos de repente? Ren. Vamos a un lugar donde podamos hablar más libremente. Ren se dio cuenta de que su respuesta solo había servido para confundir aún más a Subaru, pero hay que reconocerle que no la presionara con más preguntas. Sujetándole la mano con firmeza, no aminoró el paso hasta que se adentraron en el huerto, lo suficientemente lejos de todos como para hablar en privado. Finalmente, deteniéndose en medio del huerto, Ren respiró hondo y se giró para mirar a Subaru, sin soltarle la mano ni un instante. Al mirarlo a los ojos de nuevo, notó que la extraña emoción de antes aún no se había disipado. Demasiado preocupada por Subaru como para perder el tiempo con rodeos, esta vez optó por el enfoque directo. Ren. Dile a Ren qué te pasa. Por favor. Subaru. No es que pase nada malo, exactamente, su fachada relajada comenzaba a resquebrajarse. Subaru bajó la vista hacia sus zapatos, aparentemente incapaz de sostener la mirada de Ren. Para no abrumarlo, Ren continuó en un tono más suave. Ren. Entonces, ¿de qué hablaba Puck-san? ¿De qué le teme Subaru-kun, incluso después de todo lo que ha logrado hoy? Ren casi esperaba que Subaru siguiera intentando evitar el tema, pero en lugar de eso simplemente asintió para sí mismo como si hubiera tomado algún tipo de decisión importante. Subaru. Ren, ¿te importa si nos sentamos mientras hablamos de esto? Contenta de haber llegado a algún lado desde el principio, Ren accedió rápidamente. Soltando la mano de Subaru con un último apretón, encontró un sitio y se sentó entre las flores silvestres. Subaru se dejó caer frente a ella y, distraídamente, se pasó una mano por el pelo, como si ordenara sus pensamientos mientras miraba fijamente la hierba bajo él. Al principio, Ren hizo todo lo posible por darle el tiempo que necesitaba, pero mientras esperaba que Subaru dijera algo, no pudo evitar notar que parecía ponerse más nervioso cuanto más pensaba. Preocupada de que Subaru simplemente se quedara allí sentado y se descontrolara si lo dejaba, Ren decidió darle un suave empujón. Ren. Subaru-kun parece tener mucho en la cabeza. Subaru. Sí, eso es seguro Ren. ¿Compartir te serviría de algo? Ren siempre está aquí para escuchar. Apartando la mirada del suelo por primera vez desde que se sentaron, Subaru finalmente logró volver a mirar a Ren, y ella tuvo que contener una exclamación de asombro cuando sus miradas se cruzaron. Subaru no parecía simplemente preocupado, estresado o asustado. Parecía desesperado. La última vez que Ren había visto esa mirada en los ojos de Subaru, había planeado huir y dejarlos a todos atrás. ¿Acaso Subaru-kun cambió de opinión y decidió huir?
No puede ser, simplemente no tendría sentido después de haber llegado tan lejos. A pesar de sus esfuerzos, Ren tensó los hombros mientras esperaba oír lo que diría Subaru. Estaba completamente perdida intentando predecir qué sería, pero afortunadamente él no la dejó con la duda por mucho tiempo. Subaru finalmente habló con voz tranquila y vacilante. Subaru, yo supongo que esto no te va a gustar mucho, pero necesito un favor. Ren. ¿Un favor? ¿Qué clase de favor? Con el ceño fruncido, pensativa, Ren se acercó un poco más para escuchar mejor a Subaru. Su voz era apenas un susurro. Subaru, ¿estarías dispuesto a? ¿Podrías? Lo que intento decir es, por mucho que lo intentara, Subaru no lograba pronunciar las palabras. Se detuvo un momento, suspiró profundamente y volvió a mirar al suelo antes de continuar. No mirar a Ren a los ojos debió facilitarle las cosas, porque finalmente logró expresar su petición al siguiente intento. Subaru, yo no quiero que vengas conmigo cuando vaya a luchar contra el culto Ren. ¿Qué? ¿Por qué? Con la compostura cayéndole, Ren se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Se le habían ocurrido muchísimas posibilidades cuando Subaru le dijo que necesitaba un favor, pero nunca se le había pasado por la cabeza que le pidiera que no lo ayudara. ¿Cómo podría beneficiarse de tener menos ayuda? No tenía sentido, a menos que, Ren hizo algo malo. ¿Está Subaru molesto con ella? Sea lo que sea, Ren lo siente, Subaru. Ren justo cuando Ren comenzó a pensar en todas las formas grandes y pequeñas en las que podría haber decepcionado o molestado de alguna manera a Subaru, él la detuvo en seco con su propio nombre. Subaru, no hiciste nada malo, ni siquiera un poquito. Incluso en estos últimos días, has hecho tanto por mí, y eso sin contar, mira, la cuestión es que no estoy molesto contigo ni intento deshacerme de ti. Tampoco creo que seas inútil, si ese iba a ser tu próximo pensamiento. Nada me hace más feliz que estar contigo, y si vinieras conmigo, sé que serías de gran ayuda. Quiero traerte conmigo, de verdad, de verdad. Ren. ¿Y entonces por qué? Si Subaru-kun quiere que Ren lo acompañe y Ren quiere ir, entonces, Subaru. ¿Por qué? Subaru se quedó en silencio por un largo momento, y Ren empezaba a preguntarse si porque sería la única explicación cuando, inesperadamente, Subaru se inclinó hacia adelante. Extendiendo una mano, acarició suavemente un lado de su cabeza, pasando los dedos por su cabello con una familiaridad amorosa que la dejó sin aliento. Al mirar los ojos oscuros y llorosos de Subaru, Ren no podía desentrañar la compleja red de emociones que veía en ellos. Intentaba sonreírle, pero sus labios parecían no mantener la forma mientras ponía todas sus fuerzas en hablar sin llorar. Subaru, me has dado tanto, me has ayudado a hacer cosas que nunca pensé que podría, pero, hay algo que no soporto volver a ver. No puedo, ni siquiera puedo arriesgarme. Si tengo que volver a verlo, no sé qué haré. Simplemente no puedo, ¿de acuerdo? Poco a poco, todo empezó a tener sentido para Ren mientras escuchaba la súplica de Subaru. Ya le había quedado claro que, en muchas de sus visiones, Subaru había visto cosas terribles que le sucedían. Después de todo, se lo había dicho. Sus palabras de hacía apenas unos días aún estaban presentes en su mente. Subaru, no soy yo quien teme, Ren. Temes a ti. Ren. ¿Tiene esto que ver con lo que le pasó a Subaru-kun cuando despertó en la mansión de Crush-sama? Durante su episodio, dijo algunas cosas, la mano que acariciaba el cabello de Ren tembló un poco ante la mención de eso, y Subaru tuvo que tomar varias respiraciones largas y temblorosas antes de poder articular una respuesta. Subaru. Sí, separándose un poco de Ren, Subaru hundió la cabeza entre las manos, con el rostro abatido de nuevo. Ren, por su parte, solo podía observarlo sufrir con una creciente sensación de impotencia y frustración. Aunque Subaru no le había contado nada al respecto, el simple hecho de saber que se había visto obligado a vivir cosas que lo habían marcado tan profundamente lo entristecía insoportablemente, por no decir que lo enfurecía con quienquiera que hubiera plantado recuerdos tan desgarradores en su cabeza. Era simplemente brutal. Subaru. Lo que vi hacer al culto de la bruja, lo que te hicieron, lo estaba viendo de nuevo. Y ahora que tengo que ir a lidiar con esa misma gente cara a cara, simplemente no lo sé. Ren. ¿Sabes qué?
Subaru. ¿Cómo aguantaré cuando llegue el momento? Si solo recordar algo que vi hacer me hizo eso, ¿quién sabe? Quizás me quede paralizado en cuanto vea a una bruja sectaria. Ren frunció el ceño al pensar que Subaru quedara indefenso en una situación tan peligrosa, y cuanto más lo pensaba, más creía entender por qué le había pedido que no participara en la próxima batalla. Ren. ¿Y si el mayor miedo de Subaru-kun es que algo como lo que vio en sus visiones le suceda a Ren en la vida real, Subaru? Entonces podría manejarlo mejor si supiera con certeza que estás a salvo con Crush-sama y Emilia-sama. Sé que no me corresponde decirte qué hacer, y lo entenderé si insistes en venir, pero, Ren. Eso es suficiente. Extendiendo las manos, Ren sujetó la cabeza de Subaru y la levantó con cuidado para que pudieran mirarse. Ver sufrir tanto a la persona que amaba le dolía, y si podía brindarle un poco de paz mental, ¿quién era ella para negársela cuando más la necesitaba? Ren. Ren desea ser la primera en extender la mano cuando Subaru-kun esté en apuros. Si la mejor manera de hacerlo ahora mismo es alejarse del peligro que vio en su visión, entonces hará lo que Subaru-kun le pide. Subaru. ¿Lo harás? El alivio de Subaru se notó de inmediato en su rostro, y la calidez en el pecho de Ren le indicó que había tomado la decisión correcta. La idea de separarse de él aún le inquietaba, pero no podía negar lo que tenía ante sí. Ante sus propios ojos, veía a su ser querido respirar con más tranquilidad, y era porque había tenido el valor de hacer algo difícil. Una vez más, sintió la aún desconocida sensación de orgullo brotar en su interior, y ese sentimiento la animó. Ren. Sí. Ren solo pide que, cuando Subaru-kun haya destruido a las brujas sectaria y regrese sano y salvo, recuerde la conversación que prometió tener con Ren. Está muy ansiosa por hablar de nuestro futuro. Al repetirlas, esas palabras le supieron igual de dulces que antes. Su corazón latió un poco más rápido al pensar en ellas. Nuestro futuro. El futuro de Subaru-kun junto a Ren. Un futuro donde Ren siempre puede estar ahí para Subaru-kun, Subaru. Como si pudiera olvidarlo. Por primera vez desde que llegaron al huerto, Subaru esbozó una amplia y sincera sonrisa. Ren se sonrojó al sonreírle, claramente tan emocionada como ella por la promesa de nuestro futuro. Para su propia sorpresa, sintió que se le empañaban los ojos, pero cuando Subaru vio las lágrimas formándose en los de Ren, no pareció preocuparse. Era como si ya supiera qué tipo de lágrimas eran. Subaru. ¿Estás bien, Ren? Ren. ¿Sí? Ren ni lo hubiera soñado, mientras su voz se apagaba, incapaz de expresar lo afortunada que se sentía en ese momento, Subaru se inclinó lo suficiente para que sus narices prácticamente se tocaran. Subaru. Entonces empieza a soñar, Ren. Te lo debes a ti misma. Te lo mereces. Al escuchar esas palabras, Ren pudo sentir una nueva ola de lágrimas amenazando con llenar sus ojos mientras su corazón se derretía. Incluso después de todo lo que ha visto, este es realmente el mismo Subaru-kun que salvó a Ren aquella mañana. Aunque cuando se ofreció a reír y sonreír pensando en el futuro con ella no se atrevió a esperar que fuera nuestro futuro, con el corazón tan caliente que casi esperaba que se le saliera del pecho. Ren nunca había amado tanto a Subaru ni se había sentido tan cerca de él como en ese momento. No era solo que los sentimientos que ya sentía por él se intensificaran. Era una experiencia completamente nueva, como si hubiera descubierto un color completamente nuevo en el mundo que la rodeaba, y Ren quería que Subaru también lo viera. Solo tenía que inclinarse unos centímetros hacia adelante para demostrárselo, y así lo hizo. Cuando sus labios rozaron los de Subaru, Ren sintió una leve punzada de sorpresa, pero desapareció en cuanto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Con la sorpresa inicial desaparecida, Subaru se inclinó hacia lo que Ren había comenzado sin dudarlo, presionando sus labios con fuerza contra los de ella como si hubiera estado esperando besarla durante mucho tiempo. Ese primer beso entre ellos duró un buen rato, y solo terminó cuando finalmente tuvieron que separarse para recuperar el aliento. Respirando con dificultad, Ren miró a Subaru a los ojos y no vio rastro de la preocupación o el dolor que habían albergado hacía poco. Incluso la recién descubierta melancolía que se había sentado en sus ojos, normalmente severos desde el incidente del mercado, había desaparecido en ese momento.
En cambio, mientras Ren miraba fijamente los amables y oscuros ojos que había llegado a amar, todo lo que pudo ver en ellos fue el reflejo de una mujer que apenas podía reconocer. Ella es hermosa. ¿Es esta la Ren que ve Subaru-kun? Esa comprensión le hizo querer besar a Subaru de nuevo, pero esta vez él se le adelantó, colocando suavemente la mano en la nuca de ella y acercándose para besarla con los labios. Ese beso la despertó el deseo de otro, y ese también el de Subaru. Ninguno de los dos quería parar, así que siguieron besándose así un buen rato hasta que finalmente se separaron y se tumbaron uno junto al otro entre las flores silvestres, sonrojados y sin aliento. Regodeándose en la increíble realidad de lo que acababa de suceder, Ren se acurrucó junto a Subaru y apoyó la cabeza en su pecho. Acostada allí, escuchando el latido del corazón de su ser querido, Ren habría hecho que ese momento de felicidad durara para siempre si hubiera podido, pero no fue así. Demasiado pronto, el carraspeo puso fin a su tiempo a solas. Hola, Natsuki-san, Rem-san. Se ven muy cómodos, así que disculpen si los interrumpo. Rem abrió un ojo para ver quién era y fue recibida por un joven con armadura destartalada y cabello azul despeinado. A pesar de su reticencia a dejar que terminara el momento feliz entre ella y Subaru, su entrenamiento como sirvienta triunfó y se levantó para saludar al recién llegado con cortesía. A su lado, Subaru se incorporó para ver mejor. Ren. Para nada. ¿En qué podemos ayudarte, Daniel-kun? Daniel. La caravana que regresa a la capital partirá en unos minutos, y Krush-sama quería saber si vendrías con nosotros. Ren inclinó la cabeza ante la forma en que el joven había expresado eso. Ren. ¿Nosotros? ¿Eso significa que Daniel-kun no se unirá a Subaru-kun en la siguiente etapa de la batalla? Daniel. Quería ir, pero me ordenaron quedarme con la caravana. Como Felix-san ya se quedará, Krush-sama quiere que todos los médicos de combate se queden con los heridos por si acaso alguno empeora. Daniel señaló la bolsa médica que llevaba en la cadera con una mirada de leve decepción. Subaru. ¿Querías quedarte? ¿Aún no has tenido suficiente? Daniel. No, no es eso. Simplemente pensé que podría ayudar a más gente si me enviaban a donde estaba la lucha. Una mirada ligeramente distante se apoderó del joven médico mientras pensaba en eso, pero rápidamente salió de esa situación, sacudiendo la cabeza como para disipar sus dudas. Daniel. En fin, eso no viene al caso. Vas a volver a la capital con nosotros, Rem-san. Sabiendo que era hora de hacer lo que había prometido, Rem se giró hacia donde estaba sentado Subaru y se arrodilló junto a él. Rem. ¿Subaru-kun está seguro? Subaru. Estoy seguro. Gracias por hacer esto por mí, Rem. Respondiendo a la gratitud de Subaru con una sonrisa, Rem se inclinó y le dio un último y prolongado beso. Rem. Te amo. Por favor, regresa sana y salva con tu Rem. Subaru. Yo también te quiero, Rem. Te veré al otro lado. Lo prometo. Dicho esto, Rem se levantó y dejó que Daniel la guiara hacia donde la caravana los esperaba para llevarlos de vuelta a la capital. Al subir al carruaje que transportaba a Krush y a una Emilia aún inconsciente, echó un último vistazo a Subaru y vio que él seguía observándola mientras se marchaba, despidiéndola con un gesto de la mano. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al verlo aún de pie, entre las flores donde se habían besado por primera vez. Rem tiene mucho que agradecer. Subaru-kun es una persona increíble. Cuando el carruaje empezó a moverse, Rem se recostó en su asiento y cerró los ojos con un suspiro de satisfacción. Siguiendo el consejo de Subaru, volvió sus pensamientos hacia el futuro que soñaba, ahora tan cerca de hacerse realidad. Mientras Rem se sentaba y soñaba en la parte trasera del carruaje, la caravana seguía adelante a paso firme. A ese ritmo, regresarían a la capital en tan solo unas horas. Quizás Rem tenga tiempo de prepararle un capricho a Subaru-kun antes de que regrese. Seguro que en la mansión de Krush-sama hay ingredientes para mayonesa a mano. Rem todavía estaba perdida en sus pensamientos mientras la familiar figura negra y amarilla de Subaru se alejaba en la distancia, desapareciendo detrás del polvo de las ruedas del carruaje dragón. Fin del capítulo. Nota del autor. Felisa Joen. Edición, 30 de julio de 2025. Originalmente había una imagen generada por IA al final de este capítulo.
No me gustó mucho haberla hecho, así que la reemplacé con una imagen creada por humanos. Ese será el destino final de la otra imagen de IA que se incluyó originalmente en este feed.